Ahora estamos en el tercer y último punto, definiendo el liderazgo de ancianos. Hemos considerado el concepto global, es el pastoreo. Vimos los requisitos que nos hablan mucho de lo que son los ancianos e incluso lo que hacen. Y ahora queremos mirar los roles del Nuevo Testamento para los ancianos pastores. El concepto global es el pastoreo, y si usted sabe algo de esta maravillosa imagen del pastoreo, se desglosa en 4 unidades. Tenemos la alimentación, la protección, el liderazgo y el cuidado o sanación de las ovejas. Consideremos estos 4 aspectos del pastoreo que todos los ancianos deberían ser capaces de cumplir. Miremos el punto 1, enseñar o alimentar a la iglesia. Si usted sabe algo de ovejas, las ovejas dependen de las personas. No habría ovejas en el mundo hoy si no fuera por las personas, porque no son capaces de cuidarse a sí mismas. Definitivamente no son capaces de protegerse a sí mismas. Son una maravillosa ilustración para nosotros de nuestra completa y total dependencia de Dios para nuestras vidas y para la vida espiritual. Y bien, las ovejas necesitan pastores y el primer deber de un pastor es el de alimentar a las ovejas. Sin comida, no hay ovejas. Debemos ser capaces de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, el pan de vida. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes y los ancianos y los reyes en muchos casos no alimentaron al pueblo de Dios con la ley de Dios. El profeta Oseas clama: "Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento". Oseas 4:6. ¿El pueblo de usted está destruido por falta de conocimiento? Luego Ezequiel 34:2, Ezequiel hablando acerca del pastor, de cómo debería ser, dice esto: "Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?". Así que el trabajo del pastor, el primer deber, y es una parte positiva del trabajo, es alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Luego el profeta Jeremías dice esto, y Dios se lo dice a Jeremías: "Y os daré pastores según mi corazón". Este es Dios hablándole a Jeremías. ¿Qué son pastores según el corazón de Dios? Observen que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los alimentarán con conocimiento, queriendo decir el conocimiento de la ley de Moisés y entendimiento de las cosas de Dios. Gran sabiduría. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, ¿cómo era Él? Ante todo, era un maestro. Cuando las personas veían a Jesús, decían maestro, rabí. Ahora, eso es lo que Dios le dará a su pueblo, maestros que conocen la palabra de Dios y enseñan. Cuando uno va al Nuevo Testamento, es asombroso cuánto enfatiza el Nuevo Testamento la enseñanza. Porque el Evangelio es una noticia, y la noticia debe enseñarse y debe ser anunciada al pueblo. Y la noticia del Evangelio contiene mucha enseñanza en ella y doctrina. Puede ser muy elaborada, muy profunda. Debemos estar enseñando esto. Si recorremos el libro de los Hechos, descubrirá y verá esto en cada gran avivamiento. En cada avivamiento, en el mismo amanecer del movimiento cristiano, hubo un movimiento de enseñanza y predicación. Eso era lo que más caracterizó a la nueva era cristiana, la enseñanza. La Gran Comisión dice esto, y no lo olvidemos. La Gran Comisión dice, deben enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado. Eso es parte de la Gran Comisión, enseñar las enseñanzas de Cristo. Pero no solo como información, sino enseñándoles que las vivan, las obedezcan, las cumplan. Este es el aspecto más importante del trabajo del pastor, enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que cada anciano debe cumplir con el requisito de poder enseñar, ser capaz de instruir en la sana doctrina y también poder refutar a los falsos maestros. Algunos ancianos, como hemos visto, algunos se dedican enteramente y por completo a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios, y la iglesia debe responder a ellos. Escuchen a James Orr, escocés, uno de los grandes teólogos escoceses que coeditó la International Standard Bible Encyclopedia. Dijo lo siguiente: "Si hay una religión en el mundo que exalta el oficio de la enseñanza, podemos afirmar con seguridad que es la religión de Jesucristo. Por eso cada anciano, para que califique, debe ser capaz de enseñar la palabra y conocer la palabra de Dios". Permítanme compartirles un punto más, y es este.
la preparación futura de ancianos y de maestros y de los líderes de la iglesia. Somos demasiado pasivos en esto. Se lo delegamos a los institutos y seminarios bíblicos. Si luego usted se queja de los institutos y seminarios bíblicos, es porque usted no está cumpliendo con su tarea. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, Timoteo, toma el depósito del evangelio y se lo confiarás a cierta clase de personas, no a todas las personas, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros que también puedan enseñar a otros. En otras palabras, esto es pasar el evangelio a la próxima generación, es prepararse para el futuro, proveyendo un liderazgo futuro para la iglesia. He observado a lo largo de muchos años que una iglesia con un buen liderazgo de ancianos y un buen cuerpo de liderazgo ha realizado mucha capacitación. Son hombres preparados, los han tenido en las reuniones de ancianos, les han enseñado doctrina, han examinado su doctrina, los han colocado en el servicio, han trabajado con ellos y tienen ancianos que conocen, a quienes han capacitado. Es una diferencia abismal. Nosotros dedicamos mucho tiempo comprometiéndonos en la capacitación de la próxima generación de ancianos. Ahora tengo el gozo de tener a algunos hombres jóvenes a quienes estoy capacitando para ser futuros ancianos. Repasamos la doctrina, repasamos sus vidas, observamos su predicación y estamos pasándoles la doctrina y el evangelio a ellos. Se lo estamos confiando a su cuidado para que puedan enseñarles a otros, que enseñarán a otros y continuarán con esta gran obra. Así que, alimenta el rebaño. Escuche un versículo más, en Hechos capítulo 20. Pablo hablándoles a los ancianos de Éfeso. Les dice esto a los ancianos de Éfeso. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Escuchó eso? Pablo les dice a los ancianos de Éfeso al despedirse, les entregué el mensaje completo, les di el plan completo de Dios. Génesis, Apocalipsis, les di los pactos, les di la historia, les di las grandes y poderosas doctrinas y los grandes eventos de la historia de la salvación. Les di esto a ustedes, no retuve nada. Ahora ustedes varones hagan lo mismo. Esa es nuestra tarea, enseñar todo el consejo de Dios. Luego, proteger a la iglesia de los falsos maestros. Ahora, una de las características de las ovejas es que se pierden, pero también no se pueden proteger a sí mismas. Los leones, los lobos, los osos pueden destruirlas muy fácilmente, ni siquiera pueden defenderse. De hecho, se atemorizan tanto que se tumban y mueren. Las ovejas deben ser protegidas, no solamente alimentadas, sino protegidas. Este es un aspecto importante del trabajo de un anciano. De hecho, en los grandes pasajes sobre el liderazgo de ancianos, Hechos 20, 1 Pedro 5, el requisito en Tito 1, 9, todos enfatizan el aspecto del pastoreo, de vigilar, cuidar, proteger las ovejas, guardarse de los lobos, que son los falsos maestros. En realidad, el archienemigo de la iglesia de Jesucristo es el falso maestro. En Hechos, capítulo 20, ese pasaje maravilloso, Pablo dice algo aterrador. Dice esto: hay lobos que vienen de afuera y están muy hambrientos y les encantan las ovejas. Son falsos maestros y van a devorar al rebaño y arrastrarán al rebaño tras sí. Pero dice algo muy alarmante: de entre vosotros ancianos, se levantarán falsos maestros. Así que deben, en el versículo 31, un versículo clave, deben velar, deben estar alertas, no se pueden ir a dormir. Si no, las ovejas les serán quitadas. Los expertos en sectas afirman esto. Hay una explosión de sectas en el mundo entero. Hay una explosión, incluso en las comunidades creyentes en la Biblia, de enseñanza aberrante. Un querido amigo mío estaba en una conferencia y hablaba con un teólogo muy renombrado. Un excelente teólogo, ha escrito varios libros muy buenos. Y mi amigo le preguntó al teólogo, ¿de dónde proviene el principal ataque sobre la doctrina cristiana? El teólogo suspiró largamente y dijo: viene de todos los ángulos y toda doctrina está siendo atacada. Existe mucha enseñanza aberrante en la comunidad cristiana. ¿Está usted consciente de esto? ¿Está capacitado para defender al rebaño? ¿Está preparado para proteger a las personas de la enseñanza errónea? Mis queridos amigos, este es un aspecto importante del oficio. Un anciano que no puede proteger al rebaño de la falsa doctrina es un peligro para el rebaño. Fui criado en una denominación muy liberal. En realidad, solía decir, si es cristiano, ellos lo niegan.
Tiempo atrás, en la historia de esta denominación, eran muy ortodoxos. Yo estaría de acuerdo con el 90% de lo que se decía. ¿Cómo se alejaron de la doctrina ortodoxa, histórica y apostólica? ¿Cómo es que hoy son básicamente seculares recubiertos con una pequeña capa de religión denominada cristianismo? ¿Cómo ocurrió esto? Los ancianos no cuidaron al rebaño, no conocían la Biblia, no conocían la doctrina cristiana, no tenían valentía y los lobos vinieron de los seminarios y fueron bien recibidos. Y puedo decirles esto de mi experiencia personal como joven. He visto a los lobos invitados a la iglesia para que nos enseñaran a los jóvenes, pero había vuelto a nacer, estaba estudiando la Biblia y podía ver que eran lobos invitados a la iglesia. Los ancianos permitieron esto. Si usted no puede proteger a la iglesia, si no es un custodio del evangelio, entonces usted es un peligro. Tome un trozo de papel como este, escriba su renuncia, porque eso sería la mejor cosa que podría hacer por la iglesia, porque es incapaz de cumplir con el trabajo. Usted debe proteger, pero no solo debe proteger a la iglesia de la falsa doctrina, tiene que proteger a la iglesia de sus propias peleas internas. Uno de los problemas más grandes en nuestras iglesias son los cristianos que matan cristianos. Somos peleadores y podemos ser muy perversos y desagradables en ello. Así que los ancianos deben proteger al rebaño de los problemas, particularmente de conflictos dentro del rebaño. Las ovejas patean y se patean unas a otras. Uno debe estar ahí para ayudarlos y frenarlos. A veces se descontrolan tanto, incluso piensan que le están haciendo un favor a Dios. Así que sugeriría que usted sea la clase de anciano que aporte paz a la iglesia y solucione las dificultades, demostrando el perdón y ayudando a las personas a resolver sus dificultades. Creo que la tarea más difícil de ser anciano y la que probablemente cause más renuncias de ancianos es la de proteger a la iglesia del pecado y ocuparse de la disciplina de la iglesia y tratar con los pecados de las personas y sus divorcios y sus adulterios y sus robos y sus difamaciones y sus enojos y su confusión mental. Tratar con los pecados de las personas no es fácil, lo desgasta a uno, y ocuparse de la disciplina de la iglesia es emocionalmente difícil, es complicado y ha hecho que muchos hombres hayan tenido que dejar el ministerio cristiano. Pero es parte de la protección de la iglesia. Debemos tratar con el pecado. Enseñar es maravilloso. Pertenece a la parte positiva, preparar a hombres para el liderazgo futuro y mujeres para el liderazgo de la iglesia. Estos son rasgos maravillosos y ministerios fascinantes, pero tratar con el pecado, tratar con la conducta de las personas y sus palabras crueles y su autoengaño, confrontarlos, eso lo va a matar, es emocionalmente desgastante, es estresante. Pero es parte de la protección del rebaño. Se debe tratar el pecado dentro de la iglesia local. Y si usted no trata el pecado ahora, simplemente va a tener que tratarlo más tarde. Y va a ser mucho peor. Muchas iglesias se encuentran bajo la esclavitud del pecado porque nadie se ocupó de los pecados en la iglesia. Parte de su tarea es proteger a la iglesia de las propias conductas pecaminosas y de protegernos de las peleas internas y de los lobos de afuera y de adentro. Esto requiere valentía. Proteger al rebaño requiere mucha valentía. Y pienso en aquel maravilloso relato en el Antiguo Testamento acerca de David. Y recuerde, solo era un jovencito y cuidaba el rebaño de su padre. Y mientras vigilaba el rebaño, vino un oso y vino un león. Ahora, si yo viese un oso, y he visto osos, de hecho, una vez un oso pasó cerca mío en nuestro campamento, un oso negro de unos 200 kilos. Son enormes y pasó muy cerca mío. Pensé que nunca podría luchar con ese oso. Simplemente me golpearía una vez y todo habría concluido. Y luego vino un león y mató al león y mató al oso porque era un hombre de valentía, un hombre de fe. Él iba a proteger al rebaño. ¿Tiene usted esa clase de valentía? ¿Esa clase de fe? ¿Se mantendrá firme? ¿Dará su vida? ¿Está dispuesto a dar su vida por la iglesia y a morir por el pueblo de Dios? ¿Entregarse sacrificialmente para conocer la falsa doctrina y mantenerse firme? Y les diré esto al concluir. Cuando se enfrente a los falsos maestros, es aterrador. Tiene una manera de ponerlo a uno nervioso y no se puede discutir con ellos. Sus mentes están muy distorsionadas y pervertidas, que es corrupción de entendimiento. Pero ese es su llamado. ¿Protegerá al rebaño? ¿Será valiente? No sea pasivo. Conozca la verdad y defiéndala.